Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con el que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos con Él para siempre, y todo lo que es suyo nos pertenece a nosotros. ¿Cómo responder? Que no sea alabanza a nuestro Dios, alabanza al Salvador, alabanza a Jesús, el nombre sobre todo nombre.
Gracia y paz sean para todos mis queridos hermanos que como cada domingo se conectan. Le damos las gracias y agradecemos a Dios este tiempo, el que vamos a compartir en la palabra del Señor. Y antes de que empecemos, me gustaría iniciar con una oración. Oramos. Padre que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, en esta mañana, Señor, te adoramos y te bendecimos, honramos y glorificamos tu santo y bendito nombre, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios misericordioso, tú eres nuestro Dios. Y en esta mañana, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos ayude. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, a cada vida que se va a conectar, Señor, y después de la transmisión, Señor, te ruego, Señor, que tu buen Espíritu transforme los corazones, que tu gracia y que tu bondad, oh Dios del cielo, puedan llegar, Señor, a todo aquello, Señor, que van a escuchar este mensaje. Y todo, Señor, lo hacemos para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Que lo que nosotros expongamos, Señor, en esta mañana, Señor, traiga gloria, honor, honra al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo, Señor, de una forma gloriosa y maravillosa, traiga convicción de pecado, Señor, sobre todo aquellos. Ya que tu palabra dice, Señor, que tú no quieres la muerte del impío, sino que tú quieres que ellos procedan al arrepentimiento. Padre, gracias infinitamente por Cristo. Gracias por lo que Él hizo. Gracias por lo que Él padeció, Señor, por nosotros. Gracias porque Él tomó, Señor, nuestro lugar. Padre, gracias porque Él nos reconcilió, Señor. Gracias, Señor, porque Él venció la muerte. Te damos, Señor, las gracias y bendecimos y exaltamos tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias y paz nueva vez, hermanos. Y vamos a tener en esta mañana nuestro sermón en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 7, verso 36 hasta el 50. Vamos a estar ahí. Repito, vamos a estar en Lucas, capítulo 7, verso 36 hasta el 50. Y vamos a leer una historia que muchos quizá conocen y están familiarizados con ellas. Y el nombre del mensaje que le hemos puesto, al nombre que le hemos puesto el mensaje se llama Solo en Cristo Jesús se puede perdonar nuestros pecados. Solamente en Cristo Jesús se pueden perdonar nuestros pecados. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo en Lucas 7, 36 al 50. Uno de los fariseos le pidió que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría
quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamita tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la palabra, Señor, que hemos leído. Yo te ruego, Señor, que tú, Señor, hables, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que traiga palabra de convencimiento y de arrepentimiento, Señor, a aquellos que van a escuchar, Señor. Sabes que no tengo las cualidades y que no reúno las condiciones, Señor, para pararme aquí delante de ti, Señor, y de esta audiencia que me va a escuchar y que me está escuchando. Pero gracias, Señor, porque yo sé, Padre, que eres tú el que hace todas las cosas posibles. Que tu palabra impacte los corazones de aquellos que van a escuchar tu santa y bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como hemos escuchado, aquí tenemos la historia de aquel fariseo que invitó a Jesús a cenar. Y ciertamente es una historia donde se describen muchas cosas. Y vamos a tratar de ver algunas cosas que son de sumamente importancia que nosotros debemos tener en cuenta. Dice, miremos el contexto del capítulo 7, es decir, miremos cómo inicia el capítulo 7, para que podamos entender más esta historia. Jesús se presenta como un sanador, uno que resucita a los muertos, y habla de Juan el Bautista, de cómo se encontraría con el rechazo. En este relato se plantea de nuevo una pregunta de ¿quién es este? Que la acabamos de leer al final. Ellos decían, ¿quién es este que hasta perdona pecados? ¿Quién es este Jesús? Y la respuesta del presente relato y de lo que ha precedido
es clara. Jesús de Nazaret. ¿Quién es este? ¿Quién es este Jesús? Jesús de Nazaret, el profeta que vive. El único Señor es el que tiene la autoridad divina para perdonar los pecados. Solamente Cristo Jesús tiene tal poder y autoridad para perdonar nuestros pecados, los pecados tuyos y mis pecados. Todo el pecado de la humanidad solamente pueden ser perdonados en la persona y en la obra de Cristo en la cruz. A lo largo de toda la historia, pero más en estos últimos tiempos, vemos cómo el hombre ha buscado de manera de querer transformar. De toda manera el hombre ha querido transformar la vida de las personas, cambiar lo exterior. Y lo ha logrado exteriormente. El hombre se ha propuesto en su deseo quizá de buscar la perfección, de buscar la felicidad y cuantas cosas el hombre se ha querido inventar. Ha logrado cambiar al ser humano, pero en su exterior, en lo físico, en lo que puede ver uno. Y lo ha hecho de una manera tremenda, hermanos. Vemos personas que dicen, yo no quiero esto en mi cara, y se lo arreglan y de repente ya no está. Yo quiero la nariz de esta manera, o yo quiero la boca con esto, o los ojos. Cualquier cosa, no quiero las arrugas. Es decir, cualquier cosa que exteriormente uno cree que antes era imposible, pues el hombre lo ha hecho imposible, ya lo ha hecho posible hoy. Pero es evidente que esta transformación solo puede ser evidente en lo exterior. Como ya he mencionado, porque en su interior sus deseos pecaminosos siguen en las personas. Es decir, el hombre tratando de cambiar todo esto y lo ha logrado, pero donde radica el problema, el hombre no ha podido y no va a poder, porque no es un asunto que le corresponde al hombre. Porque aunque cambiemos cualquier cosa de nuestra cara o nuestro cuerpo que no nos guste, el problema central nuestro no está exteriormente, sino interiormente, y es nuestro corazón. Sin embargo, la verdad del Evangelio también se evidencia en el testimonio de las vidas transformadas de los redimidos. Es decir, así como el hombre ha querido transformar y ha transformado exteriormente al ser humano, vemos que en la predicación del Evangelio, vemos cuando el Evangelio es anunciado en personas que usted y yo conocemos, ha habido una transformación. Y no ha sido una transformación exterior, sino interior. Ha trabajado en el corazón. Por ejemplo, el relato de la profunda transformación de Saulo. Todos conocemos quién era Saulo. Mejor llamado cuando se le cambió su nombre a Pablo. Vemos a Pablo. ¿Cómo era este hombre? Era un fariseo, igual que este hombre que invitó a Jesús a su casa. Pero Pablo no era un fariseo cualquiera. Él dice que él aventajaba a los contemporáneos de él, a los que estaban con él. Es decir, que esto era un hombre que había que caminar por la raya con él. Entonces, nosotros vemos a un fariseo de fariseos, dice él, y aparte de todo eso era perseguidor de la iglesia. Este hombre perseguía a la iglesia. Sin embargo,
Cuando tuvo el encuentro con Jesús, cuando tuvo ese encuentro, ahora ya no es Saulo. Ahora ya no es un fariseo perseguidor de la iglesia. Ahora es Pablo. Ahora es un hombre misionero, apostólico, que ha llevado de manera directa o indirecta a la conversión de millones de personas a lo largo de toda la historia. Entonces nosotros vemos cómo este contraste entre lo que el hombre puede hacer y lo que el Evangelio, al ser predicado, puede causar en la vida de una persona. También podemos ver las vidas transformadas de los creyentes, como en el caso de los corintios. Corintio, que era una ciudad totalmente idólatra. Miremos lo que dice Corintios, Primera de Corintios 6, 9 al 11, dice: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo entra con una pregunta, diciendo: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora él dice: no os dejéis engañar. Dice: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el verso 11, y esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavado, pero fuisteis santificado, pero fuisteis justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Vemos una lista que en la iglesia de los Corintios Pablo está mencionando en su carta que le mandó, y vemos cómo esta gente eran. Y vemos el cambio ahora, cómo al anunciar el Evangelio de salvación, al Pablo proclamar las verdades del Evangelio, ahora esta gente han abandonado, han rechazado todo esto. Y no fue un cambio exterior, sino interior. El Espíritu Santo de Dios empezó a obrar de una manera soberana en el corazón de esta gente de los Corintios. Y notemos cómo el Evangelio de Jesucristo, al ser proclamado, proporcionó un poderoso testimonio en esa corrompida ciudad. También miremos lo que aconteció con el apóstol Pedro. ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo vivía Pedro? Sin embargo, nosotros leemos en la primera epístola de Pedro, que dice capítulo 4, versos 3 y 4. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Habiendo abandonado, dice él, habiendo abandonado en sensualidad, lujuria, borrachera, orgías, embriagueces y abominables idolatría. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Entonces nosotros estamos viendo aquí cómo esta gente, por medio de la proclamación del Evangelio, fue transformada la vida, fue cambiada la vida de toda esta gente. ¿Y qué decir de Mateo? ¿Qué decir de Zaqueo? Fueron hombres que tuvieron un encuentro con el Maestro, fueron hombres que eran recaudadores de impuestos, odiados por el pueblo en ese entonces. Sin embargo,
vemos cuando ellos fueron impactados por el Maestro, cómo su vida cambió, cómo un hombre devuelve lo que había robado. Eso no lo hace un arreglo exterior, sino la palabra de Cristo obrando en el corazón de esta gente. Pero recordemos también aquella mujer samaritana, la samaritana en Sicar, que por el testimonio de esta mujer cuando tuvo el encuentro con Jesús, cómo impactó a los ciudadanos de aquel lugar donde ella vivía. Que le predicó, le habló a la gente de quién era Cristo. Y cómo esta gente creyeron a lo que ella decía. Y luego después que vinieron y hablaron con el Maestro y le pidieron que se quedara. Entonces nosotros vemos también que dice, ahora no necesitamos que tú nos digas o que tú nos cuentes, porque ya nosotros conocemos. Entonces, ¿qué digamos de aquel hombre? De aquel hombre que andaba en la tumba, el demoniado Gadareno. Un hombre con una apariencia quizás fea, vamos a decirlo así. Pero sin embargo, cuando tuvo el encuentro con el Maestro, cuando se le proclamó el Evangelio, cuando Cristo habló, inmediatamente su vida fue transformada, su vida fue cambiada. Entonces, dicho todo esto, lo que estoy mostrando, tratando de que podamos ver cuál es el verdadero alcance de la proclamación del Evangelio. Cuando tú y yo proclamamos y creemos en la sola escritura de la palabra del Señor, esto es lo que sucede. Cuando nosotros no inventamos con estrategias humanas, sino que nosotros dejamos que el poder de Dios opere por medio de su palabra, porque somos llamados a predicar el Evangelio. No somos llamados a convencer a aquellos que dicen las Escrituras que su mente está corrompida, que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo podemos convencer a una persona que está muerta en sus delitos y pecados? No podemos, está muerta. Sin embargo, cuando nosotros proclamamos la verdad del Evangelio, cuando nosotros hablamos del Evangelio de Jesucristo, cuando compartimos nuestra fe con aquellos que no conocen, entonces la palabra de Dios dice que Él les da vida, como hizo con aquellos huesos secos. Pero entonces dice la palabra en el verso 36, uno de los fariseos le pidió que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Al igual que los otros fariseos que invitaron a Jesús a comer, este no tenía ningún interés personal en el Señor. Él no era un indagador de mente abierta, sino que al igual que la mayoría de los demás fariseos, ya había decidido que Jesús era un blasfemo, que se arrogaba el derecho de perdonar pecados que solo Dios le pertenecía. Este hombre no tenía ninguna intención de ser amistoso con el Maestro. Eso no estaba en el corazón de este hombre. Porque los fariseos, si tenían algo, era que ellos presentaban algo que no eran. Hablaban de algo que ellos no eran. Y es lo mismo que hoy vemos en estos tiempos. Muchas personas profesando ser creyentes, muchas personas profesando ser hombres y mujeres de Dios. Sin embargo, lejos está su corazón. Lejos está su corazón. Sin embargo, vemos en Lucas capítulo 5, verso 21, dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a discutir diciendo,
¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los fariseos y los escribas entendían que solamente Dios podía perdonar los pecados de la humanidad. Entonces, encontrarnos con un hombre llamado Jesús que esté diciendo tus pecados te son perdonados, ¿qué era esto? Esto era una blasfemia. Entonces Jesús no estaba bien. Entonces la pregunta, como un hombre, y aquí vemos que no hay ninguna intención de los fariseos o del fariseo querer invitar a Jesús de una forma armoniosa a su casa. Porque ¿cómo los fariseos van a compartir con uno que según ellos es un blasfemo? Esta invitación del fariseo a Jesús era parte de ese proceso de reunir pruebas. Es decir, aquí este fariseo está invitando a Jesús para reunir pruebas, para luego usarla en contra de Jesús. Yo sé que si yo lo invito a su casa, en algo él va a fallar. Y eso yo lo puedo usar en contra de él. Y esta era la intención. Porque, como le digo, ningún fariseo, a menos que fuera para hacerle daño a esa persona, se iba a juntar con un blasfemo, como entendían ellos que Jesús era. Jesús, desde luego, era muy consciente del motivo que tuvo este hombre para invitarlo. A pesar del hecho de que invitar a alguien a un banquete era normalmente una señal de amistad y honra. Es decir, cuando un fariseo invitaba a alguien a comer a su casa, era porque el fariseo entendía y le daba respeto, tenía respeto hacia a la persona, y eso significaba una amistad entre esas personas que estaban ahí, porque no solamente era, en este caso, el fariseo y Jesús que estaban, no. Era algo donde compartían personas de la élite de los fariseos. Entonces, Jesús, entendiendo que el fariseo era un hipócrita, porque Jesús conocía, dice las Escrituras, que Jesús conocía el pensamiento de ellos. Por eso no se fiaba de ellos, porque Él conocía los pensamientos de las personas. Pero aún así, Jesús decide ir a la casa de este hombre. Y vamos a ver cuál es la razón. Porque la pregunta sería entonces, ¿cómo yo voy a invitar a alguien? ¿Cómo yo voy a acceder a ir a una invitación de alguien que yo sé que me va a hacer daño? Puede que usted y yo neguemos tal invitación, pero vemos a través de las Escrituras que Jesús no lo hizo. Y vamos a ver el motivo. Y vamos a ver el motivo por el cual Jesús acepta la invitación. Entonces, y que su intención hacia él era perversa. Sin embargo, Jesús se acercó cortésmente a este pecador perdido, exponiéndolo al divino poder transformador de vida. Ahora vamos a ver la mujer pecadora. Vamos a ver, vimos el fariseo cuando invita a Jesús a su cena. Y ahora vamos a ver el verso 37 y 38. Dice: y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa,
en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besando sus pies y los ungía con el perfume. Lo asombroso era que esta mujer era conocida en la ciudad como una pecadora. Un término dado a los individuos más despreciados de la sociedad. Cuando a alguien le decían tú eres un pecador, lo estaban minimizando al grado más deshonroso que podía existir en ese momento. Sin embargo, el libro de Proverbios, en el capítulo 11, verso 31, mira lo que nos dice. Eso es según lo que el hombre entiende al ser un pecador, pero mira cómo Dios dice por medio de su palabra en el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 31. Si el justo es recompensado en la tierra, cuánto más el impío y el pecador. Si el justo es recompensado aquí en la tierra, dice las Escrituras, cuánto más el impío y el pecador. Luego Mateo capítulo 9, versos 10 y 13, dice, y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Dice el verso 13, más id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no ha venido a llamar a justo, sino a pecadores. Es decir, a esa mujer que ellos dicen que era una pecadora, es a quien Jesús viene a buscar. Es lo mismo que está pasando hoy. Jesús viene a buscar, o Jesús está buscando a aquellos que reconocen que son pecadores, aquellos que han entendido que han violado la ley moral de Dios y que están apartados de Dios y que necesitan un Salvador. A ellos es que Jesús viene, no aquel legalista que quiere imponer su legalismo por encima de la palabra del Señor, como lo hacían los fariseos, que ellos decían esto y haz aquello, pero nada de eso ellos hacían. Dice, y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentada a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer de alguna manera se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo. Ahora detengamos aquí un momento y preguntemos, ¿qué impulsó a esta mujer a ir a la casa de un fariseo? Porque entendamos algo, hermanos, esta mujer, el tomarse la libertad, si decirlo así, de entrar en una reunión donde solamente habían hombres, y no cualquier hombre, por decirlo así, porque estaban muchos de la élite de los fariseos, y esta mujer venir y entrar, ¿qué produjo en su interior algo que la moviera a hacer tal cosa? Porque entrar, hermanos, en la casa, como le digo, de un hombre tan religioso, o en medio de hombres totalmente religiosos, eso es como usted
que esté reunido en una casa y la puerta esté abierta y venga alguien y se meta a su casa sin ningún tipo de permiso. Sin embargo, hubo algo que a esta mujer la movió. Entonces nosotros podríamos concluir diciendo que el arrepentimiento de esta mujer no empezó aquí, sino que empezó antes. Sino que Dios empezó a transformar el corazón de esta mujer pecadora en un corazón contrito y humillado, el cual dice las Escrituras, Dios no desprecia. Entonces, esta mujer cuando escuchó que Jesús estaba, tenía la necesidad de ir y tener un encuentro con el Mesías. Pero ya Dios había puesto este anhelo, este deseo en ella. Y teniendo la certeza, porque la pregunta que podríamos decir, la otra es, ¿cómo entró a la casa? Si algo que tenían los fariseos en aquel entonces, su costumbre era de que ellos cuando hacían banquetes que invitaban a personas, a maestros, ellos dejaban la puerta abierta de su casa para que todo aquel que pudiera entrar, dígase fariseos, escriba, entraran a su cena y compartir. Entonces, entendiendo la certeza de que dejarían la puerta abierta, la mujer fue allá con un plan específico en mente. Es decir, esta mujer fue con un plan. Esta mujer pensó todo lo que iba a hacer. Ella trajo un frasco de alabastro con perfume. El perfume no solo era parte del oficio de ser prostituta, también lo usaban ampliamente las mujeres en general. Que el frasco en el que estaba el perfume fuera hecho de alabastro, un tipo costoso de mármol de las canteras de Egipto, indica que el contenido que tenía ese frasco era muy, muy valioso. La mujer deseaba ungir la cabeza de Jesús con el perfume, en lugar del más común y menos costoso aceite de oliva, usándolo para tales cosas. Es decir, esta mujer toma un perfume bien costoso para ungir al Mesías. Esta mujer fue lo que planificó. Cuando yo llegue a la casa, cuando yo llegue al lugar donde esté Él, esto es lo que voy a hacer. Fue evidente que las otras personas presentes no la reconocieron de inmediato. Sin duda, el fariseo le había indignado que ella contaminara la pureza de su casa y le habría ordenado que saliera fuera. Es decir, esa mujer, porque recordemos que en aquellos tiempos no es como ahora, no había una luz que alumbra toda la casa, era con velas y la luz era media opaca, si podíamos decir, no alumbraba un todo. Esta mujer de una manera medio escondida entra, quizás tapando su cabeza, entra a la casa, porque imagínense que inmediatamente ella hace el acto de tirarse a los pies del maestro. Ella responde, el fariseo dijo, pero si éste supiera quién es ella. Pero en medio de todo eso, él simplemente la dejó que ella hiciera lo que estaba haciendo, ungiendo los pies del maestro. Podría ser que el banquete se llevara a cabo en la noche. Entonces dice, quizás ella se preguntaba, ¿cómo llegaré hasta
donde pudiera ungir la cabeza de Jesús. Repentinamente la abrumó la emoción. Es decir, el hecho de ella estar frente al maestro, esto inmediatamente produjo en sus emociones que esta mujer se fuera en llanto y comenzó a llorar. Comenzó a llorar de una manera increíble. O sea, después que estaba llorando, comenzó a regar las lágrimas en los pies del Señor. Inclinada mientras lloraba, la mujer se dio cuenta de que el anfitrión se le había olvidado de proveer lavado de los pies a Jesús. Es decir, cuando esta mujer hace el acto, me imagino que ella se dio cuenta de que Simón no había hecho la costumbre que tenían ellos. Esto me demuestra aún más de que no había ninguna intención en este fariseo de tener una amistad, de tener una relación, porque lo que él debía de hacer no lo hizo. Sin embargo, esta mujer, que no le correspondía, porque no era su casa, no fue él quien la invitó, aquí está, tirada en los pies del maestro, literalmente lavando sus pies con sus lágrimas, por lo que los enjugaba con sus cabellos. En esa cultura, lavar los pies de otra persona se consideraba degradante, algo que solo hacían los esclavos de más baja categoría. Ahora entonces entendemos por qué el fariseo no lo hace, porque su costumbre decía que lavarle los pies a otra persona, eso solamente le correspondía a un esclavo, y no cualquier esclavo. Entonces, quizás por la mente del fariseo, cuando está viendo lo que esta mujer está haciendo, muchos pensamientos quizá pasaron por la mente de esta mujer. Pero lo que más habría sorprendido a los espectadores, incluso más que el hecho de la mujer estuviera lavando los pies de Jesús, fue cuando esta mujer se soltó el cabello. Cuando esta mujer se soltó el cabello, para una mujer judía hacer eso en público se consideraba indecente y hasta inmoral. Es decir, una mujer, miremos la escena, esta mujer viene, se tira como una esclava cualquiera, por decirlo así, empieza a enjugar los pies, a lavar los pies del maestro con sus lágrimas, y entonces, para sorpresa de todos ellos, ella viene, se desamarra su pelo, que eso no le era permitido a una mujer en público, y empieza entonces a enjugar los pies del maestro con su cabello. Imagínense cómo este fariseo y los que están ahí están tratando de entender todo esto. De cómo esta mujer viene y entra sin ningún tipo de permiso o autorización a la casa y hace todo un espectáculo según ellos. Pero lo que nosotros no estamos viendo aquí es cómo el poder de Dios transforma la vida de una mujer. Cómo esta mujer, por el poder transformador de Dios, es cambiada la vergüenza. No me importa lo que los demás digan. Yo voy a ungir al maestro. Yo voy a lavar sus pies. Lo que tú no hiciste, yo lo voy a hacer. Y aquí vemos a esta mujer entregada a hacer todo esto.
Sin embargo, abrumado por la emoción, a ella no le importó la vergüenza que podía tener. Después de terminar de enjugar, la mujer besaba los pies. Ahora, esta palabra de besaba, esta palabra de besar, notemos cómo era que se usaba. Por ejemplo, Lucas en 15:20 describe al padre besando al hijo pródigo. Es decir, cuando Lucas empieza la narración del hijo pródigo que se encuentra, dice que el padre besó a su hijo. Cuando éste regresa a la casa, Lucas lo usó en Hechos 20:37 para describir cómo los ancianos de la iglesia en Éfeso besaron a Pablo cuando él se despidió de ellos. Entonces, que la mujer besara los pies de Jesús fue una sorprendente expresión de afecto. Es decir, lo que esta mujer hace con besar los pies es un profundo afecto que sale del interior de esta mujer, del corazón de esta mujer, a besarle los pies. Entonces, sin poder esperar más, ella hizo aquello que había venido a hacer: ungir los pies del Señor con el perfume. Esta fue una demostración asombrosa de honor dada a Jesús en medio de aquellos que solo buscaban deshonrar a Cristo. Es decir, ahora miremos la razón o una de las razones por la que Jesús entra a la casa de este fariseo. Mientras los fariseos buscaban cómo tratar de agarrarlo en un error, en una palabra, o según ellos, que él cometiera algún pecado, Jesús está aceptando la invitación con todo esto, porque había una mujer que iba a entrar, se iba a postrar, iba a lavar sus pies, iba a secar sus pies y lo iba a ungir. Y en el libro de Mateo vemos que él dice que él iba a ser ungido, que esta mujer lo estaba ungiendo para su destino final. Ahora, el hombre que se creía justo, ahí está el verso 39 al 50, pero por asunto de tiempo no lo voy a leer. Pero si usted está viendo este mensaje en su casa después, tómese el tiempo y léalo para que pueda entonces seguir. Entonces dice, la acción de la mujer pudieron haber dado a Jesús una mala imagen. Es decir, cuando esta mujer viene y hace todo lo que hace, esto pudo haber dado una mala imagen a la persona de Jesús. Es decir, imagínate esto: una mujer viene, se le tira los pies, se suelta su cabello, empieza a llorar sobre sus pies, a acariciar sus pies, a besar sus pies y todo esto. Esto pudo haberle dado una mala impresión a Jesús. Después de todo, ella era una pecadora conocida. Soltarse el cabello, lavarse los pies, como dije, y todo eso, esto pudo haber llevado a algunos a preguntarse por qué ella sintió la libertad de ser tan descarada con Jesús. Y aunque sacaran una conclusión obvia, pero equivocada, el carácter sin pecado y sin mancha del Señor, es decir, como Jesús tenía una trayectoria, un caminar que no había tacha alguna, era imposible que ellos hicieran prejuicios, aunque en su momento lo hicieron, pero no lo vieron como
como algo, por ejemplo, ahí nosotros vemos cuando Jesús le dice a ellos en Juan capítulo 8, verso 46, si yo he dicho algo o he hecho algo, díganmelo. Pero nadie se atrevió. Impidió cualquier pensamiento de indecencia de parte de los asistentes, incluso de parte de sus enemigos. El fariseo sacó una conclusión igualmente falsa. No registró la reacción del Señor como mala, sino como ignorante. Es decir, el fariseo no cuestionó a Jesús y dijo, pero mira, parece que tiene algo que ver con esta mujer. No. Su conclusión fue, pero algo totalmente errada, de que Jesús era un ignorante. Ignorante en el sentido de que ignoraba qué tipo de mujer se había acercado a sus pies para hacer todo lo que esta mujer había hecho. Sin embargo, eso probaba que Jesús no podía ser quien afirmaba ser, porque miraba cómo razonó el fariseo. Es decir, aquí el fariseo quizás tiene su argumento para creer que Jesús no era el profeta que había de venir, no era el maestro, no era aquel que la gente proclamaba, porque aquí tuvo un desliz. Si él hubiese sido profeta, dice el fariseo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Cómo podía Jesús decirle cosas que no sabía, si él ni siquiera sabía lo que ellos conocían respecto a esa mujer? Después de todo, ningún maestro religioso sensible, mucho menos uno que afirmaba ser el Mesías, permitiría alguna vez que una de tales mujeres lo tocara. El fariseo se encontraba disgustado por la escena en que estaba presenciando y al mismo tiempo se hallaba satisfecho por haber confirmado su creencia de que la ignorancia de Jesús acerca de la maldad de esa mujer era prueba de que él no era un verdadero profeta. En otras palabras, él está un poco incómodo por la situación que está viviendo. Una mujer pecadora, una prostituta, viene, se acerca a su casa, entra a su lugar de reunión. Esto no lo tiene a él bien parado, es decir, él está incómodo con la situación. Pero también se siente satisfecho porque al ver que Jesús no se dio cuenta, según él, y los que estaban ahí, que esta mujer era una pecadora. ¿Y qué clase de mujer? Esto entonces hacía que su ego creciera. Y ya para ir terminando, Jesús viene y le dice, y le hace una historia, una parábola. Y es donde le dice, Simón, aquí tengo que decirte algo. Simón le dice, dime, maestro, o di, maestro. Y él le dice, 2 deudores le debían a un prestamista, uno 500 denarios y otro 50. Y esos 500 denarios era aproximadamente 1 año y medio de trabajo, y el otro por lo menos 6 meses. Y dice que el deudor, el prestamista, el acreedor en este caso, dice que le perdonó la deuda. Y Jesús termina aquí con esta pregunta: ¿cuál tú crees que amó más? ¿Al que se le perdonó más o al que se le perdonó menos?
Y él, de una manera como dudando, dice, ¿será un gancho que me está poniendo o qué? Él dice, bueno, yo creo que al que perdonó más la deuda. Entonces, ahora Jesús declara cuál fue el objetivo de él aceptar la invitación del fariseo. Aunque nosotros vemos al principio y podemos mirar y decir así rápidamente que lo que vamos a ver aquí es una mujer que sus pecados Jesús perdonó, pero hay algo más allá. Jesús acepta la invitación porque él también quería evangelizar a este fariseo y a todos los que estaban ahí. Ese era el propósito, o ese era uno de los propósitos del maestro. Evangelizar al fariseo, hacerle ver que él estaba equivocado. Y cuando usted mira esta escena y mira la escena que hoy se está viviendo, es lo mismo. Nosotros teníamos una deuda con Dios. ¿Y cuál era la deuda? Que estábamos confinados a pasar una eternidad en el infierno. Porque nosotros violamos su ley. Nosotros nos descarriamos, dice las Escrituras, como ovejas. Seguíamos nuestros deseos del corazón, los deseos del corazón, nosotros los seguíamos abiertamente. Andábamos en rebeldía, estábamos sin Dios y sin esperanza. Dice las Escrituras, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga el bien, no hay nadie, todos se desviaron a una. El apóstol Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados, alejados de la ciudadanía de Dios. Estábamos sin Dios y sin esperanza, alejados de la promesa. Entonces, toda esa deuda nosotros la teníamos. Ahora Él envió a Cristo. Él envió a Cristo para perdonar nuestra deuda. Así como Él está haciendo la historia, porque luego se dirige a la mujer y le dice, ¿ves esta mujer? Ve esta mujer. Dice en el verso 43, voy a empezar aquí. Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Dice, y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, dice Jesús, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te han sido perdonados. Entonces, vemos aquí cómo Dios ha querido reconciliar a la humanidad. Cómo Dios, por medio de la predicación del Evangelio de su Hijo, ha querido transformar no lo exterior del ser humano, sino ir al génesis de la maldad del ser humano, su corazón. De cómo Dios envió a su Hijo Jesucristo
para que por medio de su sacrificio nosotros encontráramos paz para con Dios. Solamente en Cristo Jesús nosotros podemos encontrar este perdón. Solo en la predicación del Evangelio, creyendo en la sola Escritura, nosotros podemos ser transformados de una manera gloriosa. Así que, querido hermano y amigo que me escucha, yo espero que tú hayas entendido que el legalismo y creernos a veces más santos que otros no nos ayuda en nada. Y que de la única manera que tú y yo podemos recibir el perdón de Dios es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Así que te exhorto en esta mañana, ya casi tarde, de que tú le confieses a Dios tus pecados, que tú le digas al Señor: Señor, he pecado contra ti. Y creo que una lectura en el Salmo 51 te puede ayudar, pero hazlo de corazón. Dile al Señor: Señor, estas son mis palabras, y lee el Salmo 51. Y dile al Señor que te ayude y que envíe su Espíritu Santo para que cada día traiga convicción de pecado. Así que oramos. Padre, gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es más cortante que una espada de 2 filos, Señor. Y es como un martillo que quebranta las peñas, Señor. Así que tu palabra quebrante nuestros corazones. Así que tu palabra, oh Dios del cielo, venga y haga conforme a lo que tú la enviaste. Bendice, Señor, a todos aquellos que de una u otra manera, Señor, van a ver este video. Que tu Espíritu Santo trabaje, Señor, en sus corazones. Y que tú, Señor, en esta mañana te lleve toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, gracia y paz por haber estado ahí con nosotros una vez más. Agradecemos infinitamente, pero no se te olvide compartir si te ha gustado este video, si ha producido un cambio en ti. Es de suma importancia que tú entiendas lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que te pedimos que tú lo compartas. Síguenos también en Facebook, en YouTube, en Instagram, y ahí estamos. Y recordemos que el próximo domingo a las 11 de la mañana estaremos aquí. Así que Dios los bendiga a todos. Amén.